La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Y qué bueno hoy, un día 27 de febrero, contar con la participación del doctor Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana y gran amigo por encima de todo. Gracias. Igual, un día de alegría, un día de esperanza, un día que la sociedad entera está en espera del discurso del presidente. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Yo estoy optimista de todo lo que va a salir, porque el presidente es de los que tiene mucho que exhibir y poco que ocultar. Me gustó eso. Buenos días, bienvenido. Un honor tenerlo con nosotros en este día tan especial para el pueblo dominicano, donde celebramos nuestra independencia. Mi cariño siempre, don Tony, de verdad. Yo quisiera hablar brevemente con el ministro de Energía y Minas, porque contigo tenemos que sacarte provecho y tratar muchos temas, porque el país está pendiente de muchos temas. Pero yo tenía la inquietud, como la vez anterior, fue cuando era el inicio de la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos, ya ha pasado un tiempecito de eso, y mi inquietud es si eso ha motivado a inversionistas extranjeros, han medido las personas que visitan, porque yo he visitado la página varias veces, interesantísima, es decir, se ha sentido el interés. Mira, mucho interés, mucho interés. O sea, el mercado está dando buenas señales. Y no solamente solo los inversionistas, sino las academias, sobre todo universidades internacionales que se han interesado por el tema, pero además gobiernos amigos que están en la mejor disposición de ayudarnos. Yo creo que este año vamos a hacer progresos significativos porque estamos comenzando con una buena base. Tenemos una serie de información que en el país no existía, una información que vale dinero, pero rica también en contenido, y que eso facilita el trabajo de cualquier que esté interesado en el mercado de hidrocarburos. Ahora nosotros hemos manejado ese tema sin crear falsas expectativas. Lo que estamos dando informaciones frías, diciendo, esto tenemos, aquí el país tiene un potencial, esto nos falta por hacer para ver si ese potencial puede ser explotado económicamente. Claro. Y estamos dando la base para que, a menos que sea un acuerdo entre países amigos que se maneja de otra manera, los pasos que tenemos que dar ahora van a ser por licitación. El que esté interesado en profundizar cualquiera de las investigaciones de las cuencas que hemos definido, va a tener que esperar que nosotros llamemos a licitación, y estamos trabajando en todo para montarlo, pero no saldremos hasta que el mercado nos dé señales mucho más fuertes. Estamos recibiendo muy buenas, pero todavía no suficiente. Entonces tú, en un tema como esto que puede comprometer el futuro del país, tú tienes que ser muy cauto. Entonces estamos trabajando, como yo he dicho muchas veces, sin prisa, pero sin pausa, haciendo exactamente lo que tenemos que hacer, y haremos lo que tenemos que hacer en el momento que tengamos que hacerlo. Eso incluye las reglamentaciones y todo. Estamos bueno, ya tenemos las reglas. Sí. Ya tenemos, por primera vez existe en materia de hidrocarburos un reglamento para la exploración y explotación. De eso partimos. Pero además, por ejemplo, en el caso de las licitaciones que podríamos hacer en el futuro para continuar la exploración, se están haciendo los términos de referencia y los modelos de contrato, porque nosotros, esa licitación, lo que vamos a licitar son contratos que no se podrán modificar. O sea, lo que vamos a presentar es lo que el país quiere, y el que pueda mejorar lo que el país quiere, bueno, ese resultará ganadores, pero tendremos términos de referencia que van a decir qué tipo de socio necesitamos, cuáles son las condiciones que debe tener, y lo que clasifique, lo que vamos a licitar son contratos de exploración, pero que eso le da las capacidades para luego ser socio del Estado en materia de exploración, de explotación. Pero también estamos haciendo diligencias con países amigos. Yo he dado algunos viajes interesantes. Por ejemplo, hay gobiernos que ya han manifestado abiertamente a través de su canciller, como es el caso de Rusia, de sus deseos de colaborar con nosotros, y estamos intercambiando información,
porque también, aun cuando sean acuerdos de gobierno, tenemos que hacerlo sobre base sólida, sobre base transparente. Sí, la transparencia empieza por la información que se le suministra a la población, eso es así. En el ministerio, todo, en materia de transparencia, todo está claro. No hay una cosa que no esté en la página web. No hay un documento que tú solicites que no pueda acceder a él. Nosotros no tenemos secreto para nada. Y salen están todas las licitaciones ahí. Incluso la base de hidrocarburos, eso es inédito a nivel mundial. Porque esas informaciones los gobiernos regularmente o la guardan o la venden. Nosotros la pusimos en la página para que el que quiera acceder a ella, y saque la información, saque sus propias conclusiones, recomiende lo que se puede hacer si es un académico, pero también el inversionista que pueda estar interesado sepa que esa información está en manos de todos. Incluso nosotros este año pensamos profundizar la sísmica. Queremos hacer una cantidad de sísmica grande. Y eso se puede hacer sin invertir dinero. Vamos a abrir licitación para que empresas que quieran hacerla sin exclusividad lo hagan. O sea, tú puedes obtener un contrato para licitar sísmica y ese mismo contrato lo pueden tener 5. Ellos lo venderán a su cliente, pero el Estado también recibirá esa información y la usará. Lo que el Estado no puede revenderla hasta pasado un tiempo. Pero vamos a hacer una serie de cosas interesantes de manera transparente, nítida, de la manera que tenemos que hacer las cosas en este país. Qué interesante. Bueno, vamos a cambiar de tema. Me interesa a mí y entiendo que a la población también. ¿Cuál es el precio de referencia de la renegociación del 2013, que estaba en 1.600 o 1.800 la onza de oro? La renegociación con la Barrick en la actualidad, que ha tendido a la baja. Tú sabes que es en función de lo que ahora mismo las perspectivas del oro son bastante buenas. En las últimas semanas ha ido subiendo. Yo creo que ahora nosotros la ponemos eso permanentemente en los precios del oro en la página web, pero creo, si la memoria no me traiciona, pero los viejos somos desmemoriados, creo que estaba en 1.234 dólares la onza o algo parecido, pero ha estado en forma sistemática. Nosotros casi... 1.230, 1.290. Sí, casi todos los días damos los precios de los metales. Por supuesto, yo no me acuerdo de todo. Pero entonces la renegociación... Nosotros recibimos beneficios de los beneficios que obtiene la Barrick, aparte de los impuestos. Y realmente en ese negocio, después que el presidente renegoció, que es uno de los grandes logros que ha tenido este gobierno, de lo que no se puede ocultar, ha sido los beneficios que ha recibido el Estado de ese acuerdo. Y el país, porque el país, de una zona que era un peligro ecológico para el país, se ha ido remediando, porque el acuerdo con la Barrick no es solo para producir dinero, sino para tratar de que esa área donde opera la mina, que estaba cargada de sulfuro, sujeta a cualquier cosa, se trayera riqueza y se fuera remediando. O sea, que la Barrick en sí es una operación económica y de remediación de un área de lo que era la Rosario. Que era necesaria. Que era necesaria. Ojalá que hubiera sido toda, pero no. Esa área ha sufrido mejoría, porque lo que está trayendo los materiales malos, transformándolos en riqueza. Entonces esa riqueza, después de la renegociación del acuerdo por el gobierno, son riquezas que en su mayoría ya quedan en manos del Estado Dominicano. Y yo creo que esas son de las cosas que hay que reconocerle al presidente Medina, su firmeza y su capacidad para lograr renegociar un contrato de esa naturaleza. La prensa ha dado cuenta de buenas noticias de la extracción de Maimón. Así. Ahí opera una mina, ¿no? Es una mina que ya tenía concesión desde el año 2006, que estaba en operación. Últimamente, incluso con los precios bajos del oro, es una mina a cielo abierto, no tan grande, es una mina pequeña.
hasta estaba dejando pérdidas. Esa no tiene contrato con el Estado, sino es por la ley. Tienen que pagarse un impuesto normal, todo es por la ley. No hay un contrato especial que le da prerrogativa especial. Es una mina normal. Pero ellos no se desalentaron. Los propietarios son empresas australianas y siguieron explotando la zona que tienen en concesión. Y aceptaron un reto que yo dije, que yo he dicho que aquí tenemos que impulsar la minería soterrada y no a cielo abierto, porque somos una isla. Y el tipo de minería, sobre todo de metales a cielo abierto, no es lo que más le conviene al país. Ellos, según me expresaron ahí, porque yo estoy diciendo lo que ellos fueron a expresar, y presentaron lo que era su investigación. Habían hecho una investigación que había dado como resultado el descubrimiento de vetas importantes que ya estaban auditadas por organismos internacionales, según que tenían que seguir haciendo estudios de factibilidad, pero que ellos estaban muy optimistas en lo que iba a salir. Entonces cambiarán lo que es una explotación a cielo abierto por una soterránea, lo que significa que en un proceso de 2 años, cuando ellos comiencen a operar, ya irán cerrando la mina, que eso a nivel de nuestro ecosistema es ganancia. Y además, según pusieron en su proyecto, que está en la página web, que el que quiera accesarla, porque todo lo que nos llega al ministerio automáticamente lo transparentamos a través de nuestra página, ahí está entre los documentos que cualquiera puede estudiar lo que ellos nos han presentado. Nosotros valoramos lo que ellos han presentado, le deseamos éxito, pero sobre todo que ese éxito se transformara no solamente en beneficio de la empresa, sino de los trabajadores y de la comunidad. Yo creo que esa es una buena noticia. Ellos ahí mismo, cosa que no ha tenido eco en la prensa, pero ahí mismo incluso hicieron un llamado o dijeron que estaban llamando a los geólogos y a la gente que está en la industria extractiva que opera en Santo Domingo a dirigir sus trabajos, sobre todo a nivel de lo que es la minería soterrada, porque es más beneficioso al ecosistema. Bueno, produce menos huella dañina al ecosistema que lo que sería la minería a cielo descubierto, y eso no hay que ser minero, no hay que ser geólogo, basta tener un poquito de sentido común para entenderlo. Bueno, pues esa definitivamente es una buena noticia. Yo tengo algo que preguntarle, don Ramón, si me permite. Ministro, está supuesta la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la CDEE, a integrarse al Ministerio de Energía y Minas en el año 2018. ¿Cómo quedaría definitivamente la CDEE de cara al Ministerio de Energía y Minas? ¿Adscrita o como autónoma? Adscrita, pero porque la idea de la transformación institucional del sector eléctrico es diferenciar lo que son las empresas eléctricas de los organismos reguladores y de lo que diseñan las políticas públicas en materia de energía. Ahora no hay diferencia y eso no es malo, porque tú no puedes ser actor y regulador al mismo tiempo, por ejemplo, o diseñar política. Entonces ya estaba previsto en la ley, se le dio el plazo hasta el 18 para que las empresas eléctricas se conviertan sencillamente en corporaciones eléctricas. Que la empresa de distribución sea pública, sea privada, sea una empresa igual que otra, así como la generadora. Ahora, quien regula es la Superintendencia de Electricidad con sus niveles de autonomía, de gran autonomía, aunque también adscrita al ministerio, y el ministerio es que tiene a su cargo el diseño de las políticas públicas que se debe seguir. Ustedes son la gran sombrilla del sector. Lo que es la Comisión Nacional de Energía se integra totalmente, no queda ni siquiera como escrito, se integra, porque vas a hacer una dirección. Claro, porque hay incluso a veces duplicidad de esfuerzo, pero hay trabajos que se continuarán sobre la misma óptica, pero bajo
una misma visión, bajo una misma política, que es la que definirá el Ministerio de Energía y Minas. ¿Y la parte de los combustibles seguirá en industria y comercio? Bueno, hay dos cosas que tenemos que diferenciar. Lo que tiene industria y comercio es la comercialización. Todo lo que tiene que ver con exploración de hidrocarburos es responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas. Nosotros somos que seguimos trabajando en eso. El industria y comercio lo que trabaja es la parte de comercialización según da la ley y aspectos que tienen que ver con la comercialización, con el proceso de comercialización, de importación, etc. Claro que en ellos se incluyen permisos, de pero hecho. lo que será la industria de hidrocarburos dominicanos, esa será, surgirá de la sombrilla del Ministerio de Energía y Minas. Va a ser un superministerio. De Energía, Minas e Un mega hidrocarburos. ministerio. Pasemos a otro tema. trabajo. Nos vamos a una pausa comercial, vamos a otro tema, pero yo quiero dejar en el aire un Twitter que tú escribiste, que yo creo que recibió cientos, miles de repeticiones. Dice, a veces la sociedad requiere un movimiento telúrico para que la corrupción sea expulsada de su seno. Con eso yo despido este segmento y nos vamos al otro segmento, que vamos a hablar del discurso, vamos a hablar de la corrupción, vamos a hablar de todo, del futuro. Quédense con nosotros. Gracias por continuar en sintonía con Telematutino 11 a través de Telesistema Canal 11. Hoy tenemos el honor, 27 de febrero, de contar con la presencia del doctor Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas. Y Ramón dejó una pregunta en el aire, hizo referencia a un tuit súper popular que se viralizó en las redes que usted puso hace unos días atrás. Mira, eso es una verdad de perogrullo. Hay momentos que las sociedades necesitan de un temblor para que una serie de lacras sociales se evidencien y se corrijan. Y ese movimiento telúrico, como yo lo llamo, está arropando prácticamente todos los países del mundo, pero se ha puesto de manifiesto más en América Latina por el caso de Odebrecht, que es un caso simbólico, pero yo te puedo decir que conociendo mi país y conociendo otros países del mundo, no es solo Odebrecht. Aquí tenemos problemas. Este es el gobierno que más ha hecho para transparentar las políticas públicas, las políticas de compra gubernamentales, que más instrumentos tiene para evitar la corrupción y hacer más transparente el aparato del Estado. Pero todavía los instrumentos para evitar, los instrumentos que implican consecuencias para aquellos que violen la ley no se han fortalecido de la manera que ameritan. E incluso da pena decirlo, pero hay casos que han llegado a la justicia y se han quedado sin sanción. Por eso la gente ya no cree, por eso la gente está cansada. La gente ha perdido la confianza. El problema de la confianza se pierde de un momento a otro. Para ganarla se requiere de mucho tiempo. Danilo ha hecho un trabajo enorme para ganar la confianza del pueblo, pero realmente uno siente que hay un movimiento social que yo espero que no se contamine con los politiqueros tradicionales que van ahí pescando en ríos revueltos, que se convierta en un movimiento social y que Danilo ha respondido a él de una manera que yo esperaba porque lo conozco, cuando dijo, en este caso, caiga quien caiga. La justicia debe llevar esto hasta su última consecuencia. Y en el caso específico de la planta de Punta Catalina, que es el único contrato que tiene ha tenido este gobierno con la Odebrecht, ha nombrado una comisión a investigarlo. Hay gente que ha cuestionado la comisión, pero yo me pregunto, esa gente que está en esa comisión, que se ha pasado una vida y se han ganado un nombre, van a arriesgarse
a hacerse cómplice de un encubrimiento? Yo creo que no. Entonces, pero si tú me preguntas, esos movimientos que están pasando, esa marcha, ¿cómo tú lo ves? Yo digo, son buenas para el país, son buenas para el gobierno. A veces los funcionarios necesitamos, igual que un corredor de carrera, que nos soplen atrás, porque cuando tú vas solo, hay veces que te descuidas y te pierdes. Tú necesitas el incentivo de que tú sientas una presión social. Y Danilo tiene esa virtud que sabe oír al pueblo. Cada vez que el pueblo le ha mandado un mensaje fuerte, lo ha recibido y ha actuado. Y esta vez lo está haciendo. ¿Siguen tocando la partitura del presidente Medina, los funcionarios en la actualidad? Bueno, lo que está de cámara se ha ampliado un poco. Él, de un principio, era una sinfónica y se convirtió en orquesta de cámara, no, pero ya se ha ampliado. Y tú sabes la cosa más importante en la vida. Que tenemos ahora instrumentos que no teníamos antes. El sistema de metas presidenciales, señores. Eso no ha tenido la trascendencia que debiera tener. Ustedes fueron de los este ministerios país. que todos los ministerios están. Todos los ministerios están ahí. El presidente está dándole seguimiento a todas las metas presidenciales, pero además hay otras instituciones, como el SIGO, como la Comisión de Ética, que están dándole seguimiento a parámetros que tienen que ver con la transparencia, con una serie de factores. Y todo eso están en una plataforma que el presidente mismo le está dando seguimiento. Entonces, y no solamente le estás dando seguimiento, que nos ha reunido, como nos reunió la última vez a los funcionarios, y nos puso la nota, cuáles nos sacamos mal y en qué nos sacamos mal. Y yo debo reconocerte que de ahí hay muchas cosas que vamos a mejorar, incluso yo te lo digo por mi mismo ministerio. Nosotros en las metas presidenciales estamos muy bien porque estamos enfrente de eso, pero hay cosas que nos descuidamos. Entonces yo dije, aquí no vamos a venir a justificarnos, aquí debemos decir, nos debieron poner peor nota. Aquí lo que debemos hacer es mejorar eso, y lo vamos a mejorar. Pero es importante de que nos den seguimiento. Es lo mismo, eso mismo tú lo puedes llevar a la sociedad y al gobierno. El gobierno necesita de una sociedad que se empodere y que lo esté vigilando e empujando a cualquier gobierno al mejor. Tony, pero dame la impresión que esos movimientos lo que quieren es ver cabezas rodando lo antes posible. El problema no es cabeza rodante, oye bien, porque si tú te quedas en el caso y hay cabeza rodante y no toman las medidas estructurales, ya se han tomado algunas a nivel de sistema, de instrumento para evitarlo, pero de ahí tiene que salir un régimen de consecuencia, que el corrupto o el que delinque sepa que no se va a quedar impune. O sea, para mí lo importante no es que se resuelva sencillamente los casos que están ahora en el caldero. Eso es bueno, pero lo importante es que de ahí salga una lección y que la gente cuando vaya a cometer un acto de corrupción lo piense 2 veces. Pero aquí el gran problema ha sido que como no hay régimen de consecuencias, y yo no hablo régimen de consecuencias nada más en el gobierno, tampoco hay sanción social. Y en la justicia, en la sociedad. Cuando tú ves que un corrupto entra a un club y tú lo abrazas y lo declara a veces héroe nacional, y todo el mundo sabe que es un corrupto. La sociedad. Algunos marcharon. Bueno, pues también ahí es que marcharon. está. Entonces, aquí este es un movimiento que para mí tiene que ser un movimiento transformador, no solamente de las cosas que tienen que ver con la estructura gubernamental, en las empresas y en la sociedad misma. Yo creo que era hora ya de que reaccionáramos como sociedad. Y lo importante es que no solamente la sociedad está reaccionando, sino la forma en que está manejando este gobierno, con la propiedad que lo está haciendo,
con la propiedad que está manejando el tema el Ministerio Público, el Procurador. Y yo te digo, a mí eso me da confianza, me enaltece, pero tenemos que seguir por ese camino. Y además, y te repito, no quedarnos ahí, No. seguir. Una de las cosas que me preocupa a mí, aparte de la posibilidad de que algunos politiqueros utilicen esto sacando provecho, pescando míos revueltos, una de las cosas que me preocupa es que ahora Punta Catalina, que es una cosa que está ahí, que es una realidad, que tenemos que continuar y que tiene que hacerse, que tiene que continuarse, que tiene que dar el servicio que está destinado a dar. Bueno, Todo está concentrado en Punta Catalina y estamos perdiendo la perspectiva de muchas barbaridades que existieron en el pasado, incluso bajo la sombrilla de Odebrecht. Entonces, tenemos que también ver el panorama mucho más alto, porque sin darnos cuenta, dejaremos de ver el bosque por las ramas. La fiebre Entonces, no está en la sábana. no veamos las ramas, vamos al bosque. Entonces, de ahí es que la importancia de ver los pasos que se están dando. Yo creo que el procurador está haciendo las cosas como se deben. Es bueno, ayudémoslo, apoyémoslo, pero también hagámoslo su presión, perfecto. Ahora, no nos perdamos, no tratemos de presionar tanto que salga un instrumento, un expediente mal instrumentado, que después haya que caer la cosa. No. El objetivo es que las cosas se hagan, que las cosas se hacen bien. Y en esto a veces la prisa es una mal consejera. Pero también el otro extremo, tenemos que evitarlo, que nos sentemos con los brazos cruzados para que el tiempo pase. Y como cuando tú ves los mensajes del presidente, del ministro Montalvo, del ministro Peralta, esos son mensajes positivos, esos son mensajes que van en la dirección de que las cosas caminen y que caminen bien. Cuando uno ve las actuaciones del procurador, van en esa misma dirección. Tonisa, ¿cuáles son tus perspectivas con el discurso de hoy del presidente? Las mejores. Pero a mí, los discursos del 27, a mí me gustaría que en vez de ser un discurso de rendición de cuentas, él va a presentar su memoria, que son unos cartapachos así, y puede anunciar las cosas que no se pueden ocultar, las cosas que estamos haciendo en educación, en disminución de pobreza, los programas de construcción de vivienda, una serie de cosas. Este gobierno tiene logros que no se pueden ocultar, que son evidentes, que están a la vista de todos. Ahora, en este país todavía existen grandes carencias, porque debemos de ver de a dónde salimos. Cuando vemos el tema de la educación, de a dónde estamos partiendo. Lo que ha hecho el gobierno ahora es una revolución, pero todavía le falta tantas cosas. Y esto no va a ser ya el año que viene, no es el gobierno que construye aulas, no es el gobierno de las visitas sorpresa, es algo más que lo que está planeando el presidente, es algo más que lo que tiene en su meta, es mejorar la calidad de la educación profundamente, aunque se ha hecho, ustedes no saben cuánto se ha invertido en formación de maestros, cuántos cursos y cuántas cosas se han dado, pero ahora se va a invertir más en formación de maestros. El salto que vamos a dar a la agricultura no es simplemente lo que hemos podido ganar con la visita sorpresa, es un programa de transformación agrícola y eso va en minería, en turismo, en todas las áreas. En una palabra, este año vamos por más, este periodo vamos por más. Queda poco tiempo, Tonisa, pero hay limitaciones fiscales muy fuertes. El propio Fondo Monetario lo dijo, hay un panorama internacional que podría complicarse y entonces hay que hacer los ajustes. Yo estoy totalmente de acuerdo. A veces discuto. Tenemos que recaudar más, de manera más justa, y tenemos que gastar mejor. Y eso no es un problema que lo va a resolver y lo va a enfrentar solo el gobierno. Por eso yo soy de lo que pienso que un pacto es necesario. Un pacto es necesario, que la sociedad tiene que entender que hay compromisos que son del gobierno, pero hay compromisos que también son de otros sectores sociales. Y de ahí la necesidad de un pacto. Si se pudiera
resolver todo con una varita mágica del gobierno, fantástico. Pero mira, en el sector eléctrico, todos los años que tenemos bregando con este problema, y el pacto eléctrico está caminando, oye bien. Y el miércoles pasado hicimos una reunión que pusimos la rueda a marchar, pero la rueda estaba marchando silenciosamente, haciendo las reuniones internas que teníamos que hacer para llevar propuestas mucho más sólidas, propuestas que pudieran ayudar a que el pacto avanzara, para tener un pacto, como yo he dicho muchas veces, ¿Se han puesto de robusto. acuerdo? ¿Se han puesto de acuerdo en los sectores? No, ya hay más acuerdo, hay más cosas, sobre todo al interno de los sectores. Yo le hablo por el sector público, la prensa habla a veces, que hay desacuerdo en el sector público, pues tiene que haberlo. En el sector público los actores son distintos. ¿Cómo tú puedes pretender que el Ministerio de Hacienda y una distribuidora estén de acuerdo del primer día? No es posible. No es posible que un regulador y un regulado se pongan de acuerdo el primer día y todos somos parte del gobierno. Entonces tenemos que construir las cosas comunes. Para esas cosas comunes, y esa línea ya la bajó el presidente de la República, esto es lo que va, irla discutiendo con otros sectores que han tenido que hacer ese mismo ejercicio. Porque tú no puedes pretender tampoco que un industrial tenga los mismos intereses que un generador, por Dios. Son cosas distintas. Entonces, todo eso es lo que hace que hacen necesarios los pactos sociales de esta naturaleza. Porque los problemas, y esto te lo he dicho muchas veces, de este país son de tal magnitud que rebasan la capacidad de un hombre, de un gobierno, de un partido. Es la sociedad que tiene que empoderarse junto con el gobierno, junto con los partidos, junto a los principales actores sociales. El liderazgo político, social y económico tiene que entender que tenemos que caminar con una visión única, que los antagonismos no llevan a nada, lo que hacen es que estancan a las sociedades. Las sociedades que progresan es cuando el sector productivo y el Estado trabajan de la mano hacia adelante. Cuando el sector financiero y el sector productivo trabajan de la mano adelante, no jalando cada uno por su lado como está ocurriendo ahora. Es que eso es penoso, porque los problemas de aquí no solamente son del Estado, están también en los otros sectores. Entonces tenemos que lograr un acuerdo para construir esa visión que está plasmada en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que parte del plan de gobierno del presidente. Y por eso yo en el día de hoy estoy optimista con lo que va a decir el presidente. Pero no solamente porque lo va a decir, sino porque el presidente hace lo que dice. Antonio Sacón de Caray, usted nos ha dado Se me quedó una pregunta, pero bueno, será entrevista, para otra intervención. Una tremenda entrevista en un día tan importante como este. Y qué bueno que ha tocado temas que no solamente fue de minería y de hidrocarburos, sino temas que competen el futuro de la nación, con mucha valentía y objetividad. Gracias a ustedes. Un honor, muchísimas gracias. De aquí se va la Asamblea Nacional a acompañar al señor presidente. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Vamos a la recta final del Telematutino News.